Muy buenos días, queridos hermanos. Que el Señor bendiga sus vidas. Por favor, no se olviden que soy su hermano. Díganme hermano, Alvarito. Como siempre, amados hermanos, es un gozo y privilegio siempre compartir la palabra del Señor y servir junto a ustedes, junto también al pastor Iván, que el día de hoy me ha invitado a compartir la palabra, pero que está aquí con nosotros, que no está de viaje como normalmente ocurre. Es un privilegio compartir el púlpito con él. Ahora una serie de predicación que hemos planeado también en los próximos meses, que sea para la gloria de nuestro Señor. Estamos viviendo, hermanos, un tiempo muy especial en nuestra iglesia, un tiempo de gozo, creo, y es maravilloso ver, hermanos, cómo el Señor va obrando en nuestra iglesia, en nuestras vidas, a medida que pasa el tiempo. El Señor es fiel, hermanos, y nos gozamos en eso, nos gozamos porque Él sostiene nuestra iglesia, hermanos, y por eso también queremos exaltarlo, queremos que todo lo que hagamos aquí sea para Él, para su gloria, y sea el centro siempre de todo lo que hacemos. ¿Alguna vez, hermano, han escuchado la frase, los tiempos de Dios son perfectos? Seguramente que sí. O tal vez han escuchado la frase que dice, nuestros tiempos no son los tiempos de Dios, que también es una frase que citamos mucho como creyentes. Y es cierto, hermanos. Me gustaría que podamos meditar un momento antes de entrar a la palabra, en algún momento en sus vidas donde han actuado o han tomado una decisión que después se han dado cuenta que no había sido en los tiempos perfectos de Dios, o que tal vez se han anticipado en lo que habían hecho. Me gustaría que piensen en algún momento de sus vidas en que ha ocurrido esto, y seguramente van a recordar de que hubo consecuencias en ese tiempo. Pero también me gustaría, hermanos, que en esta meditación mediten en algún tiempo en sus vidas donde han visto al Señor obrar de una manera maravillosa, porque era evidente que había llegado su tiempo perfecto, que había ocurrido aquello que tanto anhelaban y por lo que tanto esperaban, pero que no habían recibido la respuesta del Señor hasta que llegó ese momento, ese día en el que Él responde. Los tiempos de Dios, hermanos, son un misterio, pero algo sabemos y tenemos en claro: siempre las cosas son mejores cuando se hacen conforme a los planes y tiempos del Señor. Cuando el Señor nos hace esperar por algo, hermanos, es porque en su infinita sabiduría Él sabe que es mejor para nosotros y que es mejor para su plan divino. Les voy a pedir que vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 7, y vamos a dar lectura de un nuevo capítulo ahora, desde el verso 1 hasta el verso 10. Evangelio de Juan, capítulo 7, del verso 1 al verso 10. Voy a pedir a alguien que pueda dar lectura, por favor. Adelante, pastor. Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículo 1 al 10. Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque
porque yo testifico de él, que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Amén. Acompáñenme a orar, queridos hermanos. Amado Señor, te damos muchas gracias esta mañana, Señor, en este día en especial, porque tú nos permites llegar a tu palabra, Señor, sedientos y hambrientos de ti, Padre. Señor, deseamos que tú nos hables, que tu palabra, Señor, pueda llenar nuestros corazones, que podamos escucharte, Señor, y podamos recibir la enseñanza que tú has preparado para nosotros, para después vivirla, Señor, ponerla en práctica, Padre, de fruto abundante en nosotros, Señor. Yo te pido que esta mañana nos permitas estar atentos, Señor, sin distracciones, Padre, enfocados en tu palabra, Señor, para poder recibirla de la mejor forma. Así te pido que puedas usar mi vida, Señor, en mi debilidad, Señor, para poder exponerla y compartirla con fidelidad. Te pido esto, Señor, y te entrego este tiempo en tus manos y para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hermanos, he titulado esta prédica El tiempo perfecto en los planes de Dios. El tiempo perfecto en los planes de Dios. Y he hecho una división en esta ocasión en dos partes. La primera parte, del verso 1 al verso 5, la he titulado El pedido incrédulo de los hermanos de Jesús. Y la segunda parte, del verso 5 al verso 10, la he titulado El tiempo adaptado a los planes del mundo. El argumento que deseo exponer y profundizar por medio de esta palabra el día de hoy es el siguiente: un creyente que es como Jesucristo debe obedecer a Dios, sometiéndose a los tiempos perfectos que Él ha establecido en su plan divino. Para ello vamos a empezar con la primera parte, hermanos, que una vez más vamos a dar lectura del verso 1 al verso 5. Recuerden el título de esta primera porción: El pedido incrédulo de los hermanos de Jesús. Dice la palabra: Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos: Sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aun sus hermanos creyeron en él. Hermanos, hemos llegado al capítulo 7 del Evangelio de Juan, y podría decirles que estamos en el comienzo del fin. Es decir, hermanos, apenas estamos en el capítulo 7 de 21 capítulos, y Juan ya se está centrando en la parte final del ministerio de Jesucristo, en los últimos 6 a 7 meses de su tiempo terrenal. En los próximos 15 capítulos van a comenzar choques continuos con los judíos, con las autoridades, a causa de que Jesús va a ir una y otra vez a Jerusalén, y cada vez se va a poner más tensa la situación hasta llegar a la cruz y después a su resurrección. La situación ya era muy tensa con las autoridades judías en este punto, pero seguiría empeorando con el paso del tiempo. El peligro para Jesús, hermanos, era latente. Su vida verdaderamente estaba en peligro. Los tiempos, hermanos, en el plan divino de Dios son perfectos, y cada paso en este desenlace del ministerio de Jesús estaban divinamente calculados, y Jesucristo deseaba cumplirlos a cabalidad.
Desde el anterior capítulo que veníamos estudiando, desde el capítulo 6 al capítulo que ahora comenzamos, el capítulo 7, han pasado aproximadamente 6 a 7 meses. En ese tiempo Juan no habla nada de lo que hizo Jesucristo. Hay otros evangelios que sí lo mencionan. ¿Por qué sabemos esto? Porque los acontecimientos del capítulo 5, 6 se daban alrededor del tiempo de la Pascua, que es más o menos por abril. Y ahora estamos en la fiesta de los tabernáculos, que es alrededor de octubre aproximadamente. Esta era una fiesta importantísima para los judíos, y es bueno que podamos entenderlo. Según el historiador Josefo, esta era una fiesta más grande incluso que la fiesta de la Pascua o la otra fiesta grande que ellos tenían, que era de Pentecostés. Los judíos aquí recordaban el tiempo donde ellos estuvieron en el desierto y moraban en tabernáculos, en carpas, durante mucho tiempo. Y recordaban cómo Dios había provisto, había sido el proveedor para ellos en medio de esta peregrinación tan larga que habían tenido. En esta fiesta, hermanos, todos los judíos, literalmente todos los judíos con sus familias, subían hasta Jerusalén. Jerusalén se encontraba en una montaña, en un lugar más alto. Todos debían ir a participar de esta fiesta, llevando también los frutos de la cosecha que tenían en ese tiempo, que era tiempo de uva, tiempo de oliva. Y la fiesta duraba aproximadamente una semana. Las calles de Jerusalén estaban inundadas de carpas, incluso en los techos de las casas de las personas que vivían en ese lugar. El judío en ese tiempo, es decir, todo judío, tenía la obligación de participar de esta fiesta, hermanos. Esto no era opcional, porque era parte del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento así lo ordenaba. Y esta fiesta, hermanos, esta multitudinaria fiesta, era la oportunidad perfecta para que Jesús se manifieste ante todo el pueblo judío ahí presente. Y los hermanos de Jesús sabían esto. Jesús estaba en Galilea para este tiempo, el lugar donde había pasado la mayor parte de su vida. Y según vemos en otros evangelios, durante este periodo de tiempo, estos meses antes de llegar a la fiesta de los tabernáculos, Jesús se había mantenido apartado de las multitudes. Él había caminado en lugares más desérticos, a los alrededores de la ciudad, evitando así las multitudes y obviamente también a las autoridades judías. Me imagino que eso pudo haber causado cierta especulación, cierta duda en los hermanos de Jesús. ¿Por qué él permanecía aparentemente oculto, temeroso, apartado, cuando él estaba haciendo tan grandes milagros y prodigios, cuando él tenía el poder de cautivar multitudes, de mover a las masas? ¿Por qué él permanecía aislado durante tanto tiempo? Porque ya habían pasado meses. Los hermanos varones de Jesús eran por lo menos 4, que la Biblia cita sus nombres: Jacobo, José, Simón y Judas. Estos varones eran hijos de María, eran hijos de José, habían sido concebidos de forma natural después del nacimiento divino de Jesucristo. Es decir, eran los hermanos menores de Jesús. Esto hacía, hermanos, que Jesús sea el primogénito entre varios hermanos. Y aquí en este punto me gustaría que podamos adentrarnos un poco a la realidad de la familia de Jesús durante los 30 años que él estuvo, podríamos decir, viviendo una vida como un judío más, antes de su ministerio público. ¿Alguna vez han puesto a pensar cómo ha sido su vida en esos 30 años? La Escritura nos habla muy poco, nos da pequeños detalles, y normalmente cuando pensamos en la familia de Jesús,
a la luz de esos pequeños detalles de su infancia, nos imaginamos a Jesús, a José y a María viviendo en una casita con los animalitos y pues bueno, el papá José enseñándole a Jesús a la carpintería, Jesús trabajando de carpintero. Pero pocas veces nos ponemos a pensar en que era una familia que tenía más miembros. Parte de la obediencia de Jesús al Padre fue esperar durante 30 años el tiempo perfecto para comenzar su ministerio. Y mientras tanto, hermanos, él tenía que vivir como un judío más, como un simple carpintero. Pero principalmente, hermanos, yo diría que él tenía que vivir como un hijo y como un hermano. Él tenía un rol en su familia. Jesús no se casó ni tuvo hijos, pero sí tuvo una vida familiar antes de comenzar su ministerio público. Y eso incluía una responsabilidad especial con sus hermanos. El rol de hermano mayor en los tiempos judíos, hermanos, era importante en ese tiempo. Y Jesús era uno de al menos 6 o más hermanos. Porque la Escritura menciona que también tenía hermanas. Entonces seguramente tenía 2 o más. No sé ustedes, hermanos, pero yo solía imaginar a la familia de Jesús un tanto diferente cuando me ponía a pensar en esto. Pero no me ponía a pensar a Jesús creciendo en una familia como la que vemos hoy en día. Una familia de muchos hijos, donde los más grandes deben cuidar a los más pequeños. Y el hijo mayor tiene una autoridad especial, incluso mayor responsabilidad con los demás. A veces le toca ser hasta el papá. Eso era algo normal en ese tiempo y aún hoy en día lo podemos ver. Tal vez algunos de ustedes así lo han vivido y recuerda las cosas que su hermano mayor hacía para cuidarlos, o sus hermanos mayores. Un detalle importante igual, hermanos, es considerar de que la mayoría de los historiadores coinciden en que para este tiempo, para el tiempo donde Jesús comienza su ministerio público, ya había pasado algunos años desde que José, su padre, había muerto. Esto es algo muy probable, que José ya no estaba, ya no era parte de la familia. Y no en ese momento, sino ya hace algunos años atrás. Ahora imagínense qué significaba eso, hermanos. A Jesús seguramente por un tiempo le había tocado la responsabilidad de ser proveedor, protector y líder de su hogar. Por ende, hermanos, seguramente el vínculo que tenía con esos hermanos menores era tremendamente fuerte, era importantísimo. Jesús parece haber marcado una distancia entre él y sus familiares cuando él comienza su ministerio público. Esto dentro de la transición que él está teniendo en su vida. Él está dejando su rol terrenal, él está dejando sus roles en la vida terrenal para avanzar hacia los planes divinos de su Padre. Anteriormente, tal vez en los otros años de la fiesta de los tabernáculos, ellos habían subido juntos con todos sus hermanos y habían acampado días, y esto seguramente era una tradición familiar que había traído recuerdos hermosos o todo tipo de recuerdos de las varias ocasiones que seguramente habían compartido como familia en esta fiesta tan importante. Yo creo, hermanos, que los hermanos de Jesús junto a su madre eran las personas que Jesús más amaba. Y eran las personas con las que él había pasado más tiempo en su vida terrenal. Con esto en mente, vamos al versículo 5 que nos dice: ni aún sus hermanos creían en él.
ni aún sus hermanos creían en él. Existen algunas posturas sobre las intenciones que tenían los hermanos de Jesús al pedirle que suba a la fiesta de los tabernáculos, en la manera en que le pedían. Algunos dicen que era para que Jesús sea arrestado y asesinado porque ellos no creían y odiaban a Jesús. Otros dicen que era para que los demás vean cómo él era el Mesías, vean los milagros y así lo pongan en un lugar especial y su familia se beneficie de alguna forma de ese lugar que él iba a tomar. Y otros simplemente dicen que es un consejo que ellos dieron a Jesús desde su ignorancia. Tengo que decir que yo me inclino por una opción un tanto diferente. Yo creo que el pedido de los hermanos de Jesús es claro en el verso 4. Manifiéstate al mundo. Si haces lo que haces, manifiéstate al mundo ahora. Aprovecha esta oportunidad. Los hermanos de Jesús le pedían que dé ese paso para consolidar su liderazgo como el Mesías, como el enviado de Dios. Que él pueda mostrar esos grandes señales y milagros que hacía la multitud que acude a la fiesta, pero más como una prueba que confirme a todos que él es verdaderamente el Mesías. Basta de dudas, basta de tiempo, basta de esperas. Sal, haz algo maravilloso y que se termine todo. Si realmente eres el Mesías, muéstraselo al mundo. Los hermanos de Jesús estaban actuando como la multitud que seguía pidiendo señales para poder creer en él, que de alguna manera no tenían el convencimiento, había algunas dudas, sí habían visto algunos milagros, pero querían algo más, querían una prueba más, porque todavía no podían creer. Yo creo que los hermanos de Jesús no eran sus enemigos, no creo que eran sus enemigos, pero tampoco eran sus discípulos, definitivamente no lo eran. Ellos mismos marcan una línea muy clara entre ellos y sus discípulos cuando dicen: para que tus discípulos vean las obras que tú haces, saliéndose de ese grupo. Para ellos Jesús seguía siendo ese hermano mayor, que ahora estaba actuando muy extraño, que parecía que estaba fuera de sí, decían ellos mismos más adelante. Se había convertido en un personaje que atraía multitudes, y eso había pasado muy rápido en su vida. Para ellos que no habían creído, simplemente todo parecía una locura, parecía una completa locura. Y yo imagino de que ese rechazo a Cristo, o tal vez esa incredulidad hacia Cristo de parte de sus hermanos, podía haber sido un argumento para algunos que no creían en Jesús. Ni siquiera sus hermanos creen en él. Ni siquiera sus hermanos creen en él. O también imagino que esto podría haber desanimado a Jesús de alguna manera. Ni siquiera en mi familia creen en mí. Pero Jesús tenía algo claro en mente, hermanos. Jesús tenía algo clarísimo. Y es algo que nosotros mismos debemos recordar. Ninguno puede creer y venir a Jesús si no le fuere dado por el Padre. Ninguno puede venir y creer en Jesús si el Padre no se lo concede. Solo Dios puede abrirnos los ojos para ver a Cristo y para creer en Él. Ni siquiera aquellos que estuvieron con Jesús desde su primer día en la tierra fueron cuidados por Él en persona, vivieron en su casa, durmieron juntos, comieron en su mesa. Ni siquiera ellos estaban capacitados en sí mismos para creer en Él. Ni siquiera ellos podían ver su divinidad, podían verlo como Dios entre nosotros, como el Salvador, como el Mesías prometido.
Hermanos, ustedes saben que esto es debido a que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Si Dios no nos da vida y nos quita la venda de los ojos, no podremos creer, no podremos venir a Jesús. Dios hace toda la obra de salvación en nosotros. Y Dios siempre tiene la última palabra. Él es el que escoge. Y aparentemente, hermanos, Él no había escogido a los hermanos de Jesús. Eso es lo primero que podemos pensar cuando vemos eso. No pueden creer, porque Dios no los ha escogido para creer. Tengamos mucho cuidado con esta doctrina, hermanos, porque sí, sabemos que es la soberana elección de Dios la que determina quién será salvo por gracia, hermanos. Pero no podemos dar a nadie, hermanos, por rechazado o por no elegido. Tengamos muchísimo cuidado en catalogar a alguien como no elegido, como rechazado, y que no puede salir de ese lugar. Recuerde esto, hermano: Dios tiene la última palabra. Dios tiene la última palabra. Hay un factor muy importante sobre el cual no tenemos ningún control, y ese factor es los tiempos perfectos de Dios en su plan divino. Ahí no tenemos parte. Es interesante pensar, hermanos, que los hermanos incrédulos de Jesús, que estos hombres no creyentes, que son ejemplo de no creyentes aquí, eran en realidad escogidos por Dios para salvación desde antes de la fundación del mundo. Qué increíble pensar en eso. Estos hombres incrédulos habían sido escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo para ser salvos. Ellos no habían creído en Jesús en ese punto de sus vidas, hermanos, pero más adelante, en el tiempo perfecto de Dios, la venda de sus ojos sería quitada. En Hechos 1:14 nos muestra el resultado final. Dice Hechos 1:14 en versión NTV: todos estos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración, juntos con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él, unánimes, entregados de continuo a la oración, parte de sus discípulos. Incluso dos de los hermanos incrédulos de ese día se convertirían en instrumentos para escribir la palabra de Dios. La epístola de Judas y la epístola de Santiago o Jacobo. Y este último se convertiría incluso en uno de los principales líderes de la iglesia primitiva. Esos incrédulos de ese día. Más adelante ellos ya no verían a Jesús como su hermano, sino como el unigénito Hijo de Dios, el Verbo eterno, y se considerarían siervos de Él, esclavos de Jesucristo, como cualquiera de nosotros. Así lo menciona al inicio de sus cartas. Todo esto en los tiempos perfectos de Dios. Hermanos, el resultado final está en las manos de Dios. Así que no dejemos de predicar, de amar, de sembrar con fe. En cualquier momento Dios puede hacer lo que solo Él puede hacer. Para terminar esta parte, una aplicación que nos ayuda a concluir este punto. No te desanimes si tu familia o tus seres amados no responden con fe en tus tiempos. Esa sería una aplicación interesante para nosotros. No te desanimes si tu familia o tus seres amados no responden con fe en tus tiempos. El Padre es el que da la fe y la da en su tiempo perfecto. Sigue predicando a Cristo, confiando en que un día Este será manifestado en sus vidas. Hermanos, no demos a nadie por perdido, mucho menos entre aquellos que amamos
por los cuales oramos, servimos y predicamos. No lo olviden. Un creyente que es como Jesucristo debe obedecer a Dios sometiéndose a los tiempos perfectos que Él ha establecido en su plan divino. Vamos a la segunda parte de esta palabra y vamos a dar lectura nuevamente a la porción que va desde el verso 5 hasta el verso 10. Recuerda el título de esta segunda parte: el tiempo adaptado a los planes del mundo. Voy a pedir a otra persona que nuevamente pueda dar lectura de esta porción, por favor. ¿Quién puede leer? Levanta la manito. Hermana, adelante. Del verso 6 al 10, perdón. Del verso 6 al 10. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborrecerlos a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él, que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Gracias, hermano. La respuesta de Jesús es clara y contundente: mi tiempo aún no ha llegado. Mi tiempo aún no ha llegado. La palabra que se utiliza aquí para definir tiempo es la palabra kairos. Kairos, que representa el tiempo perfecto de Dios. Esta es una respuesta directa al pedido que estaban haciendo sus hermanos. ¿Qué le estaban pidiendo sus hermanos? Manifiéstate al mundo. Manifiéstate, hazlo ahora. Y Jesús responde que todavía no es el tiempo perfecto de Dios para que Él sea manifestado al mundo y para que se cumplan sus planes de manera perfecta. Jesús sabía lo que le esperaba, hermanos. Jesús sabía que Él sería rechazado por el mundo y que el resultado de su manifestación no sería como tal vez sus hermanos la esperaban. Cuando Jesús dice que su tiempo aún no ha llegado, se refiere a que su hora no ha llegado, como lo dice en Lucas 24:7, la hora de ser entregado a manos de los hombres pecadores para padecer y posteriormente ser crucificado y resucitar al tercer día. Jesús muestra que Él es completamente obediente a los planes y tiempos perfectos que el Padre ha establecido, y que Él se somete a cada detalle como un hijo obediente. Pero para los hermanos de Jesús, a diferencia de Él, que pertenecen al mundo y no al Padre, los tiempos y planes de Dios no son una prioridad. No le importan. Para ellos, que son ajenos a estos planes, o tal vez que no son parte de los planes perfectos de Dios, y que no participan de su agenda divina, cualquier momento es oportuno. Cualquier momento es un buen momento para hacer lo que ellos planean hacer. Ellos viven en su propia agenda y siguen sus propios planes, así como todas las personas que pertenecen al mundo y no a Dios están viviendo su propia agenda y siguiendo sus tiempos. Y esto, hermanos, es algo que suele sucedernos también a nosotros. Esto es algo que nos pasa, hermanos. ¿Cuántas veces hemos hecho planes sin consultar a Dios? O hemos actuado de forma precipitada, como si fuéramos dueños de nuestra vida y de nuestro tiempo.
Actuamos como si estuviéramos al control de todo y en busca de nuestra propia voluntad, que se cumplan nuestros planes. A veces nuestra forma de actuar, hermanos, pareciera que no nos interesa ser parte de los planes perfectos de Dios, que no nos interesa participar de su agenda divina. Vivimos como si nuestra vida se tratara de nosotros y no de Dios. Pero hermanos, recuerde esto: somos parte de algo mucho más grande que nuestras propias vidas, mucho más grande, de un plan mucho más extenso que nuestro pequeño lapso de tiempo en esta vida, de un plan mucho más importante y profundo que el que nosotros podamos imaginar o buscar o anhelar. Un plan divino controlado por el Dios creador del universo, que nos invita a ser parte de ese plan. En Efesios 2 dice que la palabra nos dice que fuimos salvados por Dios para buenas obras, que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Seguramente han escuchado, hermanos, ese dicho o esa frase: Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Dios tiene un plan maravilloso para nuestras vidas, es cierto. Esto es una verdad. El problema es que el mundo, a causa de nuestra cultura centrada en el hombre, pensamos de que este plan se trata de nosotros, que este plan se trata de cumplir nuestros sueños, nuestros anhelos, de darnos autorrealización, de resolver todos nuestros problemas, de conceder todas nuestras peticiones. Pero ese no es el plan maravilloso que Dios tiene para nuestras vidas. Ese es nuestro plan. Dios tiene un plan maravilloso. La verdad es que Dios está más interesado en sus planes que en los nuestros, hermanos, porque sus planes son mejores, son superiores a los nuestros. Hermanos, no vivamos conforme a la agenda del mundo o conforme a nuestros propios planes. Que no sea el mundo el que define qué es lo que debemos hacer y cuándo lo debemos hacer. No somos siervos de este mundo y de sus exigencias. Somos siervos de Cristo, que nos compró con precio de sangre. Y Él no vive conforme a las tendencias y tiempos de este mundo, sino que Él da testimonio de que la forma que el mundo vive es mala y contraria a la voluntad de Dios. Esta es una parte muy importante, hermanos, en la obediencia de Jesús al Padre. Enseñar la verdad y la voluntad del Padre. Importantísimo en la obra y ministerio de Jesús. Es enseñar esa verdad que expone el error y la maldad del mundo. Esa que duele. A la luz de las verdades enseñadas por Cristo, las cuales han sido confiadas a nosotros, la maldad de las personas será expuesta, hermano. Serán confrontados con las obras malas ante Dios que están haciendo, o que estamos haciendo. Y cuando esto ocurre, hermanos, cuando la palabra de verdad, cuando la voluntad y el testimonio de Dios sea fielmente predicado, solo es posible dos reacciones ante esto. O la persona logra ver su pecado y se arrepiente buscando misericordia en Dios, o la persona rechaza la verdad y despierta un rechazo hacia nosotros y un aborrecimiento hacia nosotros por haber tocado la llaga o expuesto su pecado. Sabemos que la verdad debe ser dicha con amor, hermanos. Debe ser dicha con amor. Pero no estamos amando si no estamos diciendo la verdad. Es más como decirles a las personas lo que deben escuchar y no lo que quieren escuchar. Seguramente es más cómodo decirles lo que quieren escuchar.
o simplemente adaptarse a lo que es aceptable para el mundo, a lo que encaja con lo que los demás piensan. Hermanos, si Jesús hubiera elegido este camino, hubiera sido rey, hubiera sido un rey terrenal, hubiera sido el rey de este mundo, pero nunca hubiera ido a la cruz. Hubiera tenido una vida muy diferente, hermanos, tal vez más larga incluso. Y para el mundo seguramente hubiera sido más exitoso en su ministerio y en su vida. Hubiera tenido una vida más digna de un rey, del Mesías prometido. Pero el plan de salvación de Dios se hubiera frustrado. Los planes de Dios hubieran quedado a un lado si hubiera seguido los consejos del mundo, los deseos del mundo, los planes del mundo, los tiempos del mundo. Gloria a nuestro Señor, que fue obediente hasta la cruz y que no escuchó al mundo ni al enemigo, aunque fue tentado muchas veces. Hermanos, nuestro Señor sufrió rechazo y persecución por ser fiel al plan de Dios y al testimonio de su verdad. Y si nosotros queremos imitarlo, si queremos ser como Cristo, no esperemos un resultado diferente, hermanos. En 1 Timoteo 3:2, la Nueva Traducción Viviente nos dice: es cierto, y todo el que quiere vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús sufrirá persecución. Si vivimos en contra de la corriente de este mundo, seguramente vamos a experimentar rechazo, persecución. Nos van a decir raros, fanáticos, incluso nos van a odiar injustamente. Seguramente en algún momento nos va a tocar hacer como Cristo, dar testimonio de algo que no es correcto, luchando para exponer la luz en las tinieblas, ser sal en el mundo, ser luz. Pero esta es la forma en la que vivió nuestro Maestro, hermanos, una vez más. Así vivió Cristo, nuestro Señor. Y si queremos ser como Él, debemos andar como Él andó. En el verso 8, Jesús les dice a sus hermanos: suban ustedes a la fiesta, yo no subiré todavía, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Mi tiempo aún no se ha cumplido. Las formas y los tiempos en el ministerio de Jesús eran muy importantes, porque no eran definidos de acuerdo al gusto y preferencia de Jesucristo, ni tampoco siguiendo estrategias humanas, consejos humanos, planes humanos, como los que planteaban los hermanos de Jesús. Parecía un plan que tenía algo de sentido. ¿Por qué no aprovechar esa oportunidad para manifestarse al mundo? Hermanos, nosotros no estamos al control de los planes de Dios, ni tampoco deberíamos intentarlo. No somos gerentes, somos mayordomos, hermanos. No somos reyes, somos siervos. Y esto es algo que el Señor ha venido trabajando en mi vida en este último tiempo. Es algo que he tenido que aprenderlo también, y que cada uno de nosotros lo está aprendiendo. En el mundo empresarial, en el mundo de los emprendimientos, nos movemos en base a objetivos, a metas, a planes. Nos movemos por resultados, por estrategias. Y 1 más 1 es 2. Y hay un cronograma que no se puede fallar. Y las cosas tienen que salir porque tienen que salir, porque tenemos que ser productivos, porque hay que aprovechar los recursos. Y a veces queremos hacer lo mismo en el ministerio o en los planes del Señor. El ministerio no funciona de la misma forma. El cronograma no depende de nosotros, ni tampoco de los resultados. Nuestra autosuficiencia y también nuestra impaciencia puede llevarnos a actuar de maneras muy lejanas a la voluntad de Dios. Podemos darnos cuenta después de que hemos avanzado mucho. Cuando se trata de la obra del Señor, de buscar sus planes para nuestra vida, primero, hermanos, debemos poner nuestros planes delante de Dios
No está mal hacer planes, no está mal, hermanos, pero deben ser puestos delante del Señor primero, y después debemos esperar, pasar tiempo en oración, buscando consejos sabios de los hermanos, meditando en su palabra hasta que el Señor confirme, sobre todo en decisiones importantes. Debemos esperar antes de actuar, buscar que el Señor sea el que guíe nuestros pasos, que en verdad lo haga, hermanos. No dar el paso y después que Jesús lo bendiga. No avanzar y después que el Señor apruebe. Tengamos paciencia, esperemos un poco, pongamos delante del Señor nuestros planes y estemos dispuestos a esperar sus tiempos. Seguramente esto puede llevarnos a tomar decisiones que para las personas del mundo sean decisiones que no tienen ningún sentido. ¿Por qué todavía no actúas? ¿Por qué tardas tanto? ¿O por qué haces esto y no haces este otro? Si esto te conviene y esto no. La respuesta siempre va a ser porque queremos ser fieles al Señor. Queremos buscar la forma en la que Él sea glorificado. Jesucristo estaba en constante comunión con el Padre y Él buscaba su guía. Él se apartaba para orar y pasar tiempo con Dios antes de tomar sus decisiones. Si Jesucristo, siendo Dios, lo hacía, hermanos, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más necesitamos hacerlo nosotros, que tenemos un corazón engañoso y pecador? Jesús es muy específico en lo que Él había discernido como la voluntad del Padre para este tiempo, para ese tiempo en particular de la fiesta de los tabernáculos. Jesús les dice a sus hermanos que Él no subiría todavía a la fiesta, pero más adelante, después de un tiempo, Él sube. Pero Él sube no abiertamente, dice, es decir, no en la manera en la que pedían sus hermanos, sino no llamando la atención con su llegada. Sube en secreto. La diferencia con sus hermanos no estaba en subir o no estaba ni siquiera en hacer eso o no, ya que era una obligación para Jesús subir. Él tenía que subir, hermanos. Él iba a subir, porque es un judío y esa fiesta es importante. Estaba establecida en el Antiguo Testamento que ellos debían participar. Él iba a subir. La diferencia estaba en la forma y en el tiempo de subir a la fiesta. Fíjense lo importante de los detalles. Parece una pequeña diferencia, hermanos, pero no lo es. Para el Señor no lo es. Esta no era una simple estrategia para cuidarse de la exposición o del peligro. Era la forma en la que Dios había planeado que Él pueda llegar a la fiesta. Seguramente había múltiples razones para ello, las cuales no podemos comprender en su totalidad, pero había muchas razones. Alguna de ellas puede ser de que de esta manera le iba a permitir a Jesús participar de la fiesta con normalidad, evitando contratiempos, las multitudes. En Jerusalén le esperaba un ambiente sumamente hostil. Realmente querían matarlo y había división entre lo que opinaban de él, pero todo estaba bajo el control soberano de Dios. Dios tenía el control de cada detalle. 6 meses después, hermanos, llegaría el tiempo. Llegaría el tiempo perfecto. Jesús llegaría a la fiesta de la Pascua montado en un asno y sería recibido por multitudes como un rey. Entonces llegaría el tiempo perfecto de Dios para manifestarse al pueblo. ¿Y qué pasaría? Como lo decían las profecías, sería rechazado por los judíos y eso lo llevaría a la cruz. Jesús fue obediente en detalle hasta la muerte, y muerte de cruz, la cual llegaría en el momento indicado, cumpliría todas las profecías mesiánicas y traería salvación al mundo. Definitivamente, hermanos,
los planes de Dios son perfectos y mejores. Una aplicación para cerrar esta segunda parte es la siguiente: no sigas los planes y tiempos del mundo para tu vida. Que no te impongan lo que debes hacer y cuándo lo debes hacer. No te adaptes al mundo y a sus obras, sino más bien repréndelas y acepta el rechazo. Acepta el rechazo. Hermanos, no se olviden, un creyente que es como Jesucristo debe obedecer a Dios, sometiéndose a los tiempos perfectos que Él ha establecido en su plan divino. Que el Señor nos ayude. Acompáñame a orar, hermanos. Amado Señor, te quiero dar las gracias por tu palabra, por habernos hablado, Señor, por habernos confrontado, Padre, y por mostrarnos que tus tiempos son perfectos, que tus planes son mejores, y que necesitamos someternos a ellos, Señor. Yo te pido que nos ayudes a ser fieles a ti, Señor, que no nos movamos en los tiempos que el mundo establece para nosotros, Señor. Padre, que podamos buscar siempre agradarte a ti primero. Señor, que tengamos paciencia para esperar. Danos sabiduría para discernir, Señor. Que sea una costumbre poner nuestros planes delante de ti y esperar, Señor, sobre todo en las decisiones más importantes, Señor. Padre, que podamos entender que se trata de ti y no de nosotros, Señor. Que podamos recordar que se trata de tu plan y no del nuestro, Señor. Que somos parte de una agenda divina, Señor, donde tú has cuidado cada detalle, Señor. Que has tenido la bondad y la gracia de hacernos parte de él. Señor, ayúdanos a ser fieles, ayúdanos a seguir tus tiempos. Gracias por esta mañana, gracias por la vida de mis hermanos. Entregamos todo en tus manos y oramos en el nombre de Jesús. Amén.